Bueno, a quienes no saludé, buenos días a todos. El día de hoy, ayer hicimos una clase que fue básicamente una conversación, en lo cual yo lo que quería era un poco que ustedes pensaran cuáles son los desafíos a los cuales cualquier hacedor de políticas públicas, llámese un legislador, llámese un diputado constituyente, llámese incluso cualquier analista de un think tank podría ser, se enfrenta a la hora de organizar territorialmente un Estado, ¿no? Y cómo, al igual que en todas las cosas que hemos visto, hay en muchos casos compensaciones, trade-off, una cosa por otra. Y como muchas veces no se trata de elegir soluciones óptimas, sino que más bien se trata de elegir, podríamos decir, la solución menos mala. ¿Mm? Eh, Hoy día, para continuar con el tema de las formas de Estado, vamos a hablar sobre el tema del federalismo y les voy a presentar principalmente dos modelos de Estado federal, que son los modelos en los cuales básicamente, o mejor dicho, se basan la gran mayoría de los Estados federales en la práctica, que son el modelo norteamericano por una parte y el modelo alemán por el otro. ¿Mm? La gran mayoría de los Estados federales que existen hoy en día, de alguna manera son variaciones del sistema norteamericano y del sistema, o del sistema alemán, o una mezcla de los dos. Pero por eso es importante ver los tipos originales, de manera de ver qué es lo que se puede adaptar o no se puede adaptar. ¿Mm? Para efectos de esta clase, y aquí siguiendo el texto Mardone, voy a entender federalismo no en términos súper amplios, porque en el texto de Mardone ustedes vieron que habían algunas definiciones de federalismo en que básicamente lo equiparaba con descentralización, sino que una definición más bien estricta, ¿no? La definición estricta que voy a utilizar de federalismo es esta idea de alianza entre varios estados, ¿no es cierto?, constituyentes, para constituir una especie de estado central. ¿Mm? Una especie de estado central con más poder, o mejor dicho, que tiene unas ciertas competencias limitadas, pero fuertes, a las cuales estos estados constituyentes renuncian, de alguna manera. ¿Mm? Este es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es el caso de muchos de Alemania, el caso de muchos de los países que vamos a ver, es en muchos casos el intento de la Unión Europea, y gran parte de los problemas de la Unión Europea se deben a que está siempre a medio camino entre ser una organización internacional y ser una federación propiamente tal. Ahí está el origen de gran parte de los problemas de la Unión Europea. Eh, y lo que es importante señalar, cosa que encuentro que es especialmente relevante destacar, antes de empezar a describir el modelo norteamericano y el modelo alemán, es que producto de que las federaciones, en estricto sentido, son alianzas entre estados para constituir un estado central, ¿m? Lo que hay que señalar es que siempre hay como dos órdenes paralelos. ¿M? Un orden local, donde hay órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, y un orden federal, que se aplica a todos estos estados, donde también hay órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, ¿no? Otra cosa que es importante destacar en todos los estados federales, pues la gran mayoría de los estados federales, o que se dicen federales, es que producto de que son una alianza entre estados, para transferir competencias a un estado central, el estado central usualmente tiene competencias limitadas, o más limitadas de los que tienen los estados constituyentes. ¿Por qué? Porque todo esto surge de abajo hacia arriba, no es de arriba a abajo. Entonces hay un principio por el cual actúan los estados federales, que es el principio de competencia residual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir el principio de competencia residual? El principio de competencia residual quiere decir que todas las atribuciones que no hayan sido otorgadas expresamente al Estado central se las reservan los estados locales. Ojo, que esto tiene que ver mucho, si ustedes tuvieron clases de constitucional, con el famoso principio de subsidiariedad, en el sentido de que muchas veces se interpreta en los estados federales como que todo aquello
que los estados constituyentes pueden hacer por sí solos, se entiende o se subentiende que tienen que hacerlo los estados constituyentes, no el Estado federal, ¿no? De alguna manera el Estado federal se supone que solo debe hacer aquello que expresamente se le otorga competencia al Estado federal. Y por eso, en la mayoría de los estados federales, y si uno lee las constituciones de los estados federales o las leyes que distribuyen competencias entre los distintos órganos en los estados federales, uno siempre lo que va a encontrar son tres tipos de competencias, ¿no? Por un lado, uno va a encontrar competencias exclusivas del Estado federal, o sea, cosas que solo el Estado federal puede hacer. Por ejemplo, bastante obvio, defensa y relaciones exteriores, ¿m? Y regulación del comercio entre los estados constituyentes, obvio. Y por el otro lado, por el otro lado, lo que va a encontrar son competencias que son excluyentes de eh, los estados constituyentes, que son todas las demás, podríamos decir, o todas aquellas que no hayan sido otorgadas al Estado federal. Y en tercer lugar, y estas son las competencias que más problemas generan, existen lo que se llaman competencias concurrentes. Vale decir, cosas que tanto el Estado federal como los estados constituyentes pueden hacer. ¿Mm? Y las cuales también se encuentran taxativamente numeradas. Pero, como son competencias que tanto el Estado federal como los estados constituyentes pueden hacer, usualmente el Estado federal y los estados constituyentes se tienen que coordinar de manera de evitar duplicación de competencias y evitar desgaste de recursos públicos, ¿no? ¿Qué casos típicos, por ejemplo? La salud. ¿Mm? Entonces, claro, muchas veces tanto el Estado federal como el Estado constituyente pueden tener competencias en salud, pero para evitar la duplicación, entonces, claro, se tienen que distribuir. Ya, ok, mire, usted, Estado constituyente, administra los hospitales, yo, Estado federal, fiscalizo los hospitales. ¿Mm? Educación, por ejemplo, cosas así. Eh, Otra cosa que es otra cosa, policía interna, ¿no? Muchas veces al interior en los estados, o en los países federales, digamos, el Estado federal se encarga de investigar delitos que afecten a toda la federación, ¿no? Por ejemplo, esa es la lógica del FBI, por ejemplo, mientras que cada estado particular tiene sus policías que se encargan de eh, temas más de carácter local, ¿no? ¿Alguien tiene dudas o comentarios al respecto? ¿O se le ocurren ejemplos de todo lo que estoy diciendo? ¿O señor Sánchez? ¿Te escucha? Sí, se escucha. Eh, es como en el caso de los Estados Unidos, donde hay ciertos estados que pueden legalizar ciertas cuestiones, pero otros no. Exacto. Por ejemplo, no sé, leyes a favor de, no sé, el consumo de cannabis o matrimonio homosexual. Hay algunos estados que están a favor, otros en contra, y ellos pueden decidir por sí mismos qué aprobar y qué no, pero a la vez el Exacto. gobierno federal puede Exacto. establecer como parámetros. O sea, en el fondo son estados que tienen un pluralismo jurídico mayor que lo que tienen los estados unitarios. ¿Mm? Existen dos áreas o dos derechos, por decirlo así. Un derecho federal y un derecho estadual, que se llama, o un derecho de los estados constituyentes. Y a qué se dedica cada derecho, hay todo un tema de distribución de competencias, ¿no? Pero obviamente el principio es que todo aquello que no hace expresamente el Estado federal, simplemente por bolsa de gatos, por decirlo así, o por defecto, tienen que hacerlo los estados constituyentes. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, Mm. el comercio interestatal siempre es regulado a nivel federal, por razones obvias, pero el comercio al interior de cada estado muchas veces es regulado por cada estado. ¿Mm? Por eso es que en Estados Unidos uno no puede ser inmediatamente abogado en todo Estados Unidos. ¿Mm? Hay todo un tema de homologación y todo un tema de que Eso uno tiene también se que... deja, eso también se deja al arbitrio de los estados. Sí. O sea, Quebec, por ejemplo, es de las pocas jurisdicciones que tiene en Canadá, usa el sistema de derecho civil, no usa common law, Ah, por la influencia francesa de ahí, pues. obvio. No. Entonces tienen código civil y por lo tanto la persona que quiere ejercer tanto en Quebec como en Ontario tiene que tomar exámenes en ambos lados. ¿Mm?
Vaya. O sea, para muchos efectos son países independientes. Hay hasta movimientos de secesión ahí en Sí, pues, Quebec, acá, sí, pues, a cada rato. sí, pues. Pero para muchos efectos legales son países independientes. ¿Mm? Lo cual tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. O sea, para muchísimas cosas, los estados federales, cada estado al interior de un estado federal es un país independiente. ¿Mm? O sea, véanlo así. ¿Qué es lo Profesor, que... ¿Sí? ¿qué pasa con los estados libres asociados como Costa Rica? El estado libre asociado son una cosa rara, la verdad. Son estatus jurídicos raros, la verdad. Creo que no son muy relevantes para estos efectos, pero es una buena pregunta. ¿Mm? Bien, bien, bien. ¿Cómo se ha caracterizado el estatus del Estado Libre Asociado? No lo tengo claro. ¿Mm? Si usted me hace la... Ahí me pilló, hasta cierto punto. ¿Mm? Pero es una buena pregunta. Eh, pero sí, para todos los efectos, o para muchos efectos, tanto de hecho como jurídico, los estados constituyentes de un Estado federal son países independientes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es lo que ha generado los problemas que tienen los países federales. ¿Mm? Aunque tienen muchas ventajas. Originalmente, cuando se crearon los países federales, o las primeras federaciones en el siglo XIX, la idea era transferir muy pocas competencias al nivel federal. ¿Mm? La idea básicamente era, estábamos hablando del siglo XIX, siglos XVIII y XIX, que la federación se encargase solamente de defensa, relaciones exteriores y seguridad interior. O ni siquiera seguridad interior, protección del comercio interior. Y chao, nada más. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que con el advenimiento del siglo XX y el advenimiento de toda la cuestión social, podríamos decir, de alguna manera se exigió a los estados federales hacer mucho más. Y por eso los estados federales han crecido mucho más y han hecho mucho más. ¿Mm? Básicamente en todo lo que dice relación con gran parte de las competencias concurrentes, podríamos decir, se dan en las áreas de salud, educación y seguridad social en general, para bien o para mal. Entonces, eso se puede decir respecto a la evolución de todos los estados federales, ¿no? Ahora, una vez que haya dicho esto lo preliminar, sí, señorita Colque. Profesor, ejemplo de eso podría ser País Vasco. Sí. Si bien en su tiempo, cuando fue la dictadura de Francisco Franco, se eliminó el euskera como su lengua importante y todo era en español. Después, cuando volvió, por decir así, la democracia, como Estado empezó a evolucionar mucho más y de hecho actualmente es una de las regiones de España donde hay mejor calidad de vida, donde no hay delincuencia. El índice de violencia de género, el 2019 creo que fue una persona, una mujer, pero menos de 5, eso es lo que voy. Eh, no hay vandalismo y tienen el mejor sistema de salud de toda España. Bueno, a ver, otra cosa que se Y puede eso decir, también genera como el nacionalismo por parte de ellos, porque son muy, sí, muy nacionalistas de País Vasco. o bueno, el otro problema, o otros casos que se puede decir de desigualdad regional brutal, porque ojo, a esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero la descentralización española e italiana, y esto se sabe, el final del día es un federalismo encubierto. ¿Mm? España e Italia son formalmente estados unitarios descentralizados, pero en la práctica es como si fueran estados federales al final del día. ¿Mm? En la práctica es un federalismo encubierto, podríamos decir. Eh, o estarían en el límite. ¿Mm? En Italia es más o menos parecido, y el problema es que en Italia siempre han habido enormes diferencias económicas entre el norte y el sur, lo cual genera un montón de resentimiento. Si no fuera por muchas transferencias que da del norte al sur, el sur probablemente sería un país subdesarrollado, o estaría en vías de desarrollo. Probablemente en muchos sentidos Chile estaría mejor. ¿Mm? Y en Canadá existen algunas provincias como Newfoundland y Labrador, que es como Chiloé, que se unieron a Canadá y se unieron recién en los años 40, en gran medida por su pobreza. ¿Mm? Pero claro, esos son ejemplos. Pero ese es un caso interesante, Newfoundland, en Canadá. Muy parecido a Chiloé, en muchos sentidos, solo que era el extremo norte.
Bueno, vamos a ver los dos modelos de federalismo. Dicho esto, lo preliminar, ¿no? El primer modelo de federalismo que vamos a ver, uno de los principales es el norteamericano. Ojo, el norteamericano no fue en estricto rigor la primera federación. ¿Mm? Probablemente uno podría decir que la primera federación real fue Suiza, a pesar de que durante mucho tiempo se llamó Confederación Helvética, pero no es una confederación, es una federación. ¿Mm? Sin embargo, Estados Unidos, por lejos, ha sido la más influyente y la más relevante, razón por la Profesor, cual nos vamos a enfocar en ella en esta clase, ¿sí? tengo una duda a propósito que lo mencionó. ¿Cuál es la diferencia entre una confederación y una federación? Son diferencias de grado más que de esencia, pero en la confederación básicamente no se crea una especie de un Estado nuevo. Son una mera alianza, pero no se crea una persona jurídica nueva, podríamos decir. No se crea, o mejor dicho, se crea una persona jurídica, pero es mucho más parecido a un acuerdo mucho más libre, podríamos decir. ¿Mm? O sea, un montón de países se juntan entre ellos por razones de defensa, quizás de relaciones exteriores, pero no crean un gobierno nuevo, no crean un parlamento nuevo, no crean una judicatura nueva. Eh, me- me- ¿Se capta lo que estoy tratando de decir? Sí, sí, muy claro. O sea, no se crea una judicatura nueva, no se crea todo en estructura nueva. ¿Mm? O no se crea todo una estructura de lo que generalmente asociamos a un Estado, que es nueva. ¿Mm? Se crea, por ejemplo la OTAN podría decirse que es una confederación. ¿Mm? Una alianza militar, pero no hay realmente, no se crea un nuevo Estado con todas las características que uno le atribuye a un Estado. ¿Mm? Esa es la Profe, diferencia esa es la diferencia ¿le con puedo una hacer una federación. pregunta random? ¿Le puedo hacer una ¿Sí? pregunta así como media rara? ¿Cuál es la diferencia con los imperios, por ejemplo? Que en verdad soy súper ignorante, pero por lo que uno ve, son agrupaciones también de varios estados más pequeños. Sí, lo que pasa es que los imperios es una cosa, lo que pasa es que los imperios son más bien un tema de hecho. O sea, el imperio, la calificación jurídica es irrelevante, ¿no? En un imperio, básicamente, muchas veces puede ser una alianza, puede ser una federación, puede ser una monarquía que ha conquistado muchos lugares, etc. El imperio romano, formalmente hablando, siempre fue una república, a pesar de que al final del día era un imperio, pero nunca perdió su calificación de república por lo que porque los romanos odiaban la idea de los reinos. ¿Mm? Pero la calificación jurídica, o sea, el imperio es más bien un asunto de hecho. ¿Mm? No sé si ¿se entiende? Sí, sí, perfecto, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Estados Unidos? Estados Unidos, como es bien sabido, está dividido en 50 estados. ¿Mm? Antes no era 50 estados, empezaron siendo solo 13, y el resto de los territorios, mientras no estaban colonizados, eran administrados por la federación, podríamos decir. Hasta que después, con la conquista del oeste, cada estado empezó a tener cada vez más población y posteriormente, ¿no es cierto?, siguiendo cierta regulación federal, nuevos estados fueron admitidos a la Unión. Eh, para casi todos los efectos, como lo dije, cada estado es un país independiente. ¿Mm? Cada estado tiene una constitución, cada estado tiene una asamblea legislativa, cada estado tiene un sistema de tribunales y cada estado tiene un gobernador. ¿Mm? El sistema de elección, y para regular todos estos órganos, ¿no es cierto? Cada estado tiene su propia constitución y sus propias leyes. ¿Mm? También cada estado tiene su propio sistema electoral, tiene su propio sistema de conteo de votos. ¿Mm? En todos los estados hay un gobernador que se elige en forma directa por la gente, es un sistema presidencial, podríamos decir, para elegir gobernadores. Y en forma paralela, en cada uno de los estados hay una legislatura, una asamblea legislativa, un órgano legislativo. Y este órgano legislativo, por razones tradicionales, en la gran mayoría de los estados de Estados Unidos es bicameral, tiene dos cámaras. ¿Mm? El único estado en el cual ese no es el caso es Nebraska. ¿Mm?
pero los demás estados es bicameral. Ahora, ¿cómo los estados al interior de Estados Unidos influyen en las políticas de la federación? Lo hacen de dos maneras. Una que ha sido copiada por el resto de las federaciones y otra que no ha sido copiada por el resto de las federaciones. La primera forma, que es la forma que no ha sido copiada por el resto de, por el resto de las federaciones, es todo el sistema de elección del presidente de Estados Unidos. Pasa que en Estados Unidos la gente, formalmente hablando, aunque en la práctica uno podría decir que sí, pero formalmente hablando, la gente no elige directamente al presidente. La gente lo que elige son electores que a su vez eligen al presidente. Esto tenía que ver sobre todo con un tema de distancias y con un tema también de ciertas reticencias al populismo, o a los, podríamos decir, los peligros de la democracia. Pero la idea en Estados Unidos es que uno no vota directamente por el presidente, uno vota por electores. Y por lo tanto, en cada estado, cada partido lo que le presenta a la gente es una serie de electores. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Y esto yo sé que es difícil de entender, o es difícil de entender al principio porque es curioso, pero cada estado tiene que elegir una cantidad de electores en proporción a la población. Entonces, estoy poniendo un ejemplo. Un estado como California, que está altamente poblado, probablemente elegiría unos 15, 20 electores, ¿no? Mientras que un estado chico como Vermont elegiría 5 electores. La norma electoral en Estados Unidos es que si un partido tiene mayoría en electores, ese partido se lleva todos los electores en un estado determinado. Es una norma de el ganador se lo lleva todo. Entonces, por ejemplo, si en Vermont hay una competencia entre electores republicanos y electores demócratas, y salen 3 electores republicanos, perdón, 3 electores demócratas y 2 republicanos, Vermont, o mejor dicho, son electos los 5 electores demócratas. O sea, podríamos decir que los ganadores como que arrastran a los perdedores. No sé si me estoy dando a entender bien. Entonces, al final del día, todos los votos que eran de Vermont se van para el candidato demócrata. Así es como funciona. Es el ganador se lo lleva todo. Esto en la mayoría de los estados, hay algunos en que no. Creo que uno de esos es Nebraska. Pero en la mayoría de los estados, el ganador se lo lleva todo. O sea, el partido que saque una mayoría de electores se lleva a todos los electores para la casa. Es por eso que cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, ustedes ponen CNN o ponen Fox News o ponen BBC World o ponen cualquier canal, lo que van a ver es un mapa de Estados Unidos y van a ver que ciertos estados van a estar en rojo y ciertos estados van a estar en azul. Los estados que están en rojo son los estados en los cuales los republicanos sacaron la mayoría de sus electores y por tanto todos los votos de ese estado se van para el candidato republicano, mientras que los estados que están en azul son aquellos en los cuales los demócratas sacaron a la mayoría de sus electores y por tanto todos los votos demócratas se van al candidato demócrata. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este sistema electoral? Que es bien curioso, que produce distorsiones. La distorsión que se produce, y ha ocurrido pocas veces, pero ha ocurrido, es que puede suceder que el candidato que tiene la mayor cantidad de votos de la gente, en la práctica no sale electo. ¿Por qué? Porque se puede producir que muchos de esos votos, o mejor dicho, se puede producir que el candidato, que ese candidato de todas maneras haya sacado mayor cantidad de electores por las reglas del sistema. Es lo que ocurrió con Trump. Por muy poco, por 200.000 votos, la Hillary Clinton tenía más votos que Trump. Pero Trump salió porque Trump ganó más electores. Esa es la primera distorsión que se produce. La segunda distorsión que se produce es que muchas veces no son los estados más poblados
los que te definen quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Lo que te define quién va a ser el presidente de Estados Unidos son estados relativamente chicos, en los cuales nunca o que no siempre se han inclinado por un lado republicano o por el lado demócrata. Eso es lo que se llaman los swing states, como estados veleta, podríamos decir, o estados que se pueden dar vuelta. En Estados Unidos lo típico es que los estados de las costas, California, Massachusetts, Nueva York, etcétera, el estado de Washington, son muy demócratas, y los estados del centro de Estados Unidos y los del sur son muy republicanos. Y hay algunos estados del medio oeste, que son los estados que son los swing. Al final del día, los candidatos a presidente solamente hacen campaña ahí. ¿Mm? ¿Alguien tiene dudas, comentarios, impresiones de este sistema? ¿Lo habían escuchado, no lo habían escuchado? ¿Qué les parece? Señorita Rivero, dígame. Profesor, yo tenía una duda respecto a lo que dijo en un principio sobre cómo se elegían finalmente como por cada estado los electores. ¿Qué Sí, pasa si no se llega a ninguna mayoría por alguno de los partidos? no lo sé. Finalmente. Ah, Pero creo que no lo sé. No lo sé. No, ahí me pillo, no lo sé. Si no hay ninguna mayoría por ninguno de los partidos, pero por lo general hay mayoría, porque son dos, entonces, claro. de alguna manera es muy poco probable que o sea, podría producirse el empate, pero muchas veces yo creo que la mayoría de las veces el número de electores a elegir es impar. Y si es impar, entonces la probabilidad de que haya empate es bajísima. Ya, y otra cosa, no entendí muy bien eso de la primera distorsión que dijo sobre el caso específico de Trump y Hillary Clinton, no lo O entendí sea, muy bien. la distorsión es que un candidato puede tener la mayoría de los votos de la gente, Ujú. pero tener menos votos electorales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votos de la gente pueden ocurrir en estados que claramente siempre votan para un lado o para otro. ¿Mm? O sea, en Estados Unidos lo que ocurre es que el voto de un estado, de una persona que vive en un estado chico, que no siempre se tira para republicano o demócrata, es más valioso que la persona que vive en un estado muy populoso, pero en el cual la tendencia siempre es clara. Ya, Sí. muchas gracias. Señorita Nova, dígame. Profesor, yo en verdad tengo dos consultas. La primera, con esto de que dijo que Hillary Clinton había tenido 200.000 votos más, ¿eso lo sacó de encuestas que se hacen? Sí. No, el conteo de los conteos oficiales, de las exit polls. ¿Pero a qué se refiere con eso? Porque si son electores los que votan y no No, las personas. no, son electores. Sí, lo que pasa es que de todas maneras se hace el conteo de los votos, se hacen ambos conteos. Lo que pasa es que en Estados Unidos no, hay varias empresas de encuesta y todo que hacen seguimiento. Ah, ya. Y lo Todo, otro que etcétera. quiero preguntar es que si siempre está siempre está la pelea entre el Partido Republicano y el Demócrata, entonces significa que no hay otro partido en Estados Unidos. O sea, Solo son dos. pero en la práctica no pesan mucho. O sea, por razones históricas y también por razones de que el sistema electoral, o los sistemas electorales, al ser mayoritarios, realmente no le dan mucho peso o no le dan mucho aire a otros partidos a que surgen. Ok. Ya, muchas gracias, profesor. Sí, no se preocupe. Señorita Romero y después el señor Sánchez. Buenos días, profesor. Buenos días. Yo también tengo una duda en cuanto al caso de Hillary Clinton con Trump. Me parece extraño entonces que hagan votar a la gente, pero que después en realidad no tomen tanta importancia sus votos, porque así lo estoy viendo, como que los electores tienen más importancia y por lo tanto no importa si la gente vota más por tal persona. Lo Bueno, sí, importante es lo usted tiene un tremendo punto. Una de las cosas que más se discute en Estados Unidos es la baja participación electoral. El sistema de votación no es obligatorio. Muy poca gente fue a pero, votar. Muy profesor, poca gente fue a votar cuando fue la elección de Trump con la Hillary.
pero entonces todas las personas sí tienen que ir a votar, pero van como a votar en una instancia, es que eso no entiendo, porque yo siempre, por ejemplo, veo en la televisión que toda la gente va a votar, como acá en Chile, pero usted está explicando que en realidad votan por electores y no por el presidente en sí. Sí, lo que pasa es que, a ver, en la práctica, aquí hay que hacer unas distinciones. Lo que ocurre es que en la práctica, el tema de los electores es, al final del día, perdón, una mera formalidad, ¿no? O sea, hay un día en el cual los electores van y dan los votos, etc. Pero ocurre que ya se sabe de antes cómo van a votar los electores. Entonces, antes de que formalmente los electores vayan al Congreso a votar, ocurre que el candidato perdedor reconoce el triunfo del ganador, etc. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente y empresas que están haciendo el conteo. Es otro tema que es curioso de Estados Unidos, te habla del hecho de que fue la primera federación, ¿no? Y de lo difícil que es cambiar un sistema, aun cuando sea defectuoso, una vez que ya está instalado. En Estados Unidos el conteo de votos no se hace a nivel central, se hace a nivel de condado. Ni siquiera se hace a nivel de estado, se hace a nivel de condado. ¿Mm? Entonces, en la práctica, uno sabe cómo van los votos simplemente porque hay un montón de encuestadores, empresas y organizaciones privadas que hacen el conteo. ¿Mm? Por eso es que la transmisión de las elecciones de Estados Unidos cobra mucha importancia quien hace las exit polls, la encuesta a boca de urna, porque esas son las que te determinan la tendencia. No, ¿le respondí un poco la duda o todavía está con la nebulosa? Sí entiendo cómo es el sistema, sin embargo no entiendo bien el fundamento de por qué no se toma más de importancia lo que dice la gente empíricamente, que Sí, lo que al final... básicamente, siendo bien franco, a ver, hubo mucha gente que ha criticado esto, ¿ah? Ronald Dworkin, en su último libro, en Justicia para Erizos, criticó gran parte de este sistema y hay mucha gente que se ha hecho la crítica normativa. El tema es que esto ya es un tema netamente de realpolitik, podríamos decir, o de lo que se podría, de lo que antiguamente hasta el día de hoy los cientistas políticos llaman economía política. Una vez que está establecido un sistema, es muy difícil de cambiarlo por la sencilla razón de que quienes se benefician de ese sistema son beneficiados por él. ¿Mm? O sea, ahí le podría decir, le podría dar la lógica de un gran escritor norteamericano que es Upton Sinclair, que era un escritor socialista norteamericano, que es la lógica de, a ver, es muy difícil hacerle entender a alguien algo cuando su sustento depende de que no lo entienda, ¿no? No es un problema moral, o no es un problema de argumento, es un problema netamente de viabilidad política. Sí, profe, sí lo entendí. Gracias. Disculpe, no sé cómo levantar la mano acá en el programa. Sí, ¿Podría pedir un turno para después, quizás, para poder... sí, a ver, primero el señor Sánchez, después el señor Daforno, finalmente el señor Díaz, pero de ahí tenemos que continuar, porque si no, no voy a poder pasar la materia y nos dijeron que nos teníamos que extender solo por 1 hora, entonces, señor Sánchez, dígame. ¿Se escucha, no? Sí. A todo esto, Yo me encanta que participen, pero, y me gusta que estén interesados, pero hay gente que se está quejando de que las clases están durando más de 1 hora, entonces, dígame. yo iba a decir de que es cierto eso que mencionó usted de que ciertos estados están como en lock con ciertos lados, ya sea demócrata o republicano. Si uno ve el mapa de los resultados electorales de la última elección, es como usted dice, pues las costas están en azul, pero y el Midwest, por decirlo así, y el sur está lleno de rojo. Sí, pues, y se odian entre ellos. Tienen un nivel de Mm. polarización que es bien parecido al que teníamos en Chile al que tenemos en Chile ahora, y hasta cierto punto no podría decir bien parecido. No han llegado a las manos todavía, pero bien parecido al que teníamos en Chile en los 60. Eso era un comentario nomás. Sí, se odian y... Señor Daforno, dígame. Hola, profesor. Hay estados allá en Estados Unidos que son como los que controlan las elecciones, si mal no recuerdo, creo que Iowa
es uno de los estados que siempre el que gana en ese estado termina siendo como el presidente de Estados Unidos. Es parecido a eso, pero por otra razón. Lo que ocurre es que las primarias en Estados Unidos para elegir a los candidatos presidenciales no ocurren todas al mismo tiempo, lo cual es muy criticable. Ocurren algunas en algunos estados primero y después otras después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay todo un efecto ahí de momentum, podríamos decir, un efecto dominó, de que de alguna manera, como no todos están votando al mismo tiempo, de alguna manera algunos candidatos agarran momentum, y el resto de los votantes como que de alguna manera se tira para meterse al bus del ganador. Entonces, por eso es que quienes ganan en Iowa y en New Hampshire tienden a ser los candidatos electos, porque de alguna manera el resto de los votantes reacciona frente a cómo va la tendencia. Es uno de los grandes problemas de votar uno después del otro. Claro. Oiga, Cuando profesor, una persona vota después de otra y sabe cómo votó la anterior, tiene el problema de que se va a ver influenciado por quien votó antes. sí. Siento que este modelo como que le da estabilidad al país, porque hace primero como que centraliza a los candidatos, trata de sacarlos como siento yo que de los extremos, y segundo que hace como una alternancia en el poder entre los demócratas y republicanos, así como que no se perpetúan ninguno de los dos partidos. Ahora, Además de la limitación de los 8 años, de una sola reelección. sí, ahora sí, efectivamente tiene esa gracia. ¿Eh? O sea, tiene la gracia de que hay frenos y contrapesos. El tema de que no ha conducido a la polarización política, eso lamentablemente ya no es tan así. O sea, de alguna manera, la polarización política de la clase política es el reflejo de la polarización política de la sociedad, ¿no? Y Estados Unidos está muy polarizado, tremendamente polarizado, especialmente desde después de los 70. ¿Mm? Pero sí tiene razón usted en que es un sistema que genera hartos frenos y contrapesos. ¿Mm? O sea, una de las razones que se ha dado de por qué no cambiar el sistema de electores es porque los estados chicos no quieren perder su poder de veto. ¿Mm? O sea, de alguna manera los estados chicos quieren que el candidato a presidente vaya al pueblo chico en Milwaukee, al cual no iría si se basara solamente en población. ¿Mm? Finalmente, o sea, ese es el trade-off, ¿no? El trade-off es la compensación, podríamos decir. La compensación es los votos de ciertas personas valen menos que los de otras, pero las personas que viven en estados chicos de alguna manera tienen la probabilidad de que sus intereses sean más, los pesquen más. Señor Díaz, dígame. Sí, profesor, quería hacer una observación respecto a que finalmente yo, la verdad, no me gusta mucho el sistema norteamericano y seguramente, porque no lo he constatado, deben haber bastantes problemas de representación en cuanto a cuántos delegados hay para la población que está votando. Y también entiendo que los representantes, los electores, finalmente reciben un sueldo, o sea, estamos generando unos funcionarios públicos adicionales, una gran cantidad, y que ellos finalmente se arrogan la representación popular, es algo que me parece muy Sí, criticable. yo no tengo claro si los electores cobran un sueldo, ¿ah? Yo creo que no, creo que los electores son solo para efectos de ir y llegar. Sí, probablemente hay un tema de lo que usted dice, de que el conteo de cuántos electores le corresponden a cada estado puede estar con problemas, ¿no? Ahora, el principal problema de representación de Estados Unidos, pero esto ya es otro tema, dice relación con el lobby, con la falta de limitaciones al lobby, ¿no? Y con todo lo que se denomina el gerrymandering, que es básicamente cambiar las formas de los distritos electorales de manera a hacer que el distrito electoral calce con los intereses de un candidato. ¿Mm? Que se usa para la elección de diputados. ¿Y qué luego ocurre? Uno tiene unos distritos con unas formas que son ridículas, pero que en el fondo uno sabe que están hechos a la medida del candidato. ¿Mm? En el fondo el candidato eligiendo a sus electores, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa con respecto del sistema de elección del presidente, que es la primera forma en la cual
los estados influyen en cómo hacen la federación. Y la segunda forma en la cual los estados influyen en cómo hacen la federación, que también ha sido criticada, pero que tiene su lógica, es a través del Senado. ¿Qué es lo que ocurre? Los norteamericanos pescaron el modelo británico de tener dos cámaras, una para los nobles y una para el pueblo, y lo dieron vuelta. O mejor dicho, cambiaron la lógica de la Cámara Alta. De ahora en adelante, pensaron los padres fundadores de Estados Unidos, la Cámara Alta, el Senado, ya no va a ser una cámara que representa a los aristócratas, sino que va a ser una cámara que representa a los estados, va a ser una cámara de representación territorial. Entonces, en la lógica norteamericana, la Cámara de Representantes representa directamente al pueblo y el Senado representa a los estados. ¿Qué luego ocurre? En la práctica en Estados Unidos, el Senado es más importante que la Cámara de Representantes. Esto por varias razones. En primer lugar, porque se requiere de la aprobación del Senado, en primer lugar, porque se requiere la aprobación del Senado para pasar todas las leyes. Hay una igualdad en el poder legislativo de ambas cámaras. En segundo lugar, porque los senadores duran más tiempo que los representantes. Los representantes duran apenas 2 años, mientras que los senadores duran 6 años y se renuevan por parcialidades cada 3 años. Perdón, cada 2 años, perdón. Se renuevan por parcialidades cada 2 años, pero duran 6 años. Y en tercer lugar, y esto es bien importante, porque todos los funcionarios, la gran mayoría de las altas autoridades de los órganos ejecutivos de Estados Unidos, y no solamente de los órganos ejecutivos de Estados Unidos, sino que también los jueces federales, tienen que ser aprobados por el Senado. Los propone el presidente, pero el Senado tiene que aprobarlos, ¿no?, por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Y antes de aprobarlos, hacen audiencias para, de alguna manera, examinar al candidato. Esto es famoso sobre todo cuando se trata de elegir a los jueces de la Corte Suprema, pero también se aplica respecto de los secretarios, para decir los ministros, y también se aplica, por ejemplo, de otros altos funcionarios federales, como por ejemplo los miembros del Banco Central. ¿Qué es lo que pasa? Si pasa el candidato o la persona que eligió el presidente, tiene mucho que ver con la polarización política. ¿Por qué? Porque si el Senado es de una tendencia política y el presidente es de otra, y la polarización política es baja, el Senado no va a obstruir los nombramientos del presidente. Sin embargo, cuando la polarización política es alta, el Senado se puede poner obstruccionista, especialmente con los nombramientos de jueces de la Corte Suprema. Y se ha puesto obstruccionista. ¿Cómo se elige el Senado en Estados Unidos? Cada estado, cada uno de los 50 estados, independiente de su población, tira 2 senadores. Por lo tanto, el Senado tiene 100 personas. Los senadores se eligen directamente por el pueblo. Sin embargo, eso hasta cierto punto es una distorsión del sistema original. En el sistema original norteamericano, ya que, mejor dicho, los senadores representaban a los estados, eran las legislaturas, las asambleas legislativas de cada estado las que elegían a los senadores. Esto fue hasta 1917. Hasta el año 1917 eran las legislaturas, los congresos, podríamos decir, las asambleas legislativas de cada estado, las que elegían a los senadores. Desde 1917 en adelante, como una forma como de democratizar el sistema, establecieron que fuesen los propios ciudadanos de cada estado los que eligen a los senadores. Otra cosa que es importante señalar es que el vicepresidente de Estados Unidos, el cual es electo
en una sola papeleta con el presidente, que actualmente Mike Pence, pero que en la época de Obama era Joe Biden, es de pleno derecho, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, el presidente del Senado. Es quien preside el Senado. Y por lo tanto, en principio, es quien tiene que controlar los debates al interior del Senado. Sin embargo, y esto es interesante, el vicepresidente no vota, salvo que haya un empate en el Senado. Si hay un empate en el Senado, el vicepresidente vota en todas las decisiones que toma el Senado, si no, no. Y lo otro que es interesante es que en la práctica, a pesar de que en teoría el vicepresidente es el presidente del Senado, en la práctica el vicepresidente no preside la mayoría de las sesiones del Pleno en el Senado. Quien termina presidiendo las sesiones del Pleno en el Senado es el senador más senior del partido que tiene mayoría en el Senado. Con el senador más senior me refiero al senador que haya estado más tiempo en el Senado del partido que tenga mayoría. Entonces, si tienen mayoría los republicanos, el senador más senior republicano. Si tienen mayoría los demócratas, el senador más senior demócrata, que era Harry Reid, pero no sé quién es ahora. Actualmente republicano es Chuck Grassley, pero así es como funciona. Ese es el sistema, eso es en grueso, podríamos decir, el sistema norteamericano. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, comentario respecto de la composición del Senado en Estados Unidos? Señor Molina, dígame. Hola, profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Da la impresión de que esta facultad que tiene el Senado de poder realizar trabas, en realidad es quien confirma el presidente de la Corte Suprema, le da más representatividad al pueblo y quizás esto más seguridad al mismo, y que al final las decisiones del órgano judicial más importante sea más consecuente con lo que piensa el pueblo. Me imagino una situación que, como en Chile, que yo me podría arriesgar a decir que hay un consenso nacional referido a que la gente quiere que le entreguen la AFP, y que se ha visto que al llegar con recursos hasta la Corte Suprema rechaza esto y se mantiene la situación igual como está. Si el presidente dice, ya, yo propongo a tal persona, persona X, y el Senado dice, a nosotros que fuimos elegidos por el pueblo y representamos su ideal, el pueblo no quiere esta persona por su ideología o cómo ve en este caso, la distribución de la AFP, o que exista siquiera la AFP, no, pongámosle un paralelo y al final póngale que se elige una persona un poco más neutra. Siento que se le da un poco más de seguridad y se velan un poco más los intereses de la gente. Al menos o sea, usted tiene un punto, pero ojo, que el sistema norteamericano también ha sido criticado. En primer lugar está todo el tema de que cada estado solamente lleva 2 senadores, lo cual nuevamente te genera el mismo problema que era con los electores, ¿no? Que los estados chicos valen más que los estados grandes. O sea, California tiene muchísimo más. California, si fuera un país independiente, sería la 5ª potencia económica mundial. Y Nueva York y Texas van por ahí. Pero valen lo mismo que Vermont, que es un estado enano y que tiene 2. Sin ofender a la gente de Vermont, digamos. Y el otro problema que tiene, sobre todo con el tema de las audiencias, yo no sé si ustedes pescaron el año pasado toda la polémica que hubo con el nombramiento de Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema, por todo el tema de los escándalos de abusos sexuales, de que lo habían acusado de que mientras estaba estudiando Derecho en Yale se había violado a alguien, etc. Y hubieron audiencias, y hubieron acusaciones, y fue un desastre la cuestión, sobre todo cuando él apareció ante el Senado y todo, y dijo que le gustaba la chela, y que tomaba chela, y que todavía tomaba chela, y que nunca le hizo daño a nadie, etc. Esas audiencias, sobre todo para controlar a los candidatos a la Corte Suprema, sirven bastante en el sentido de que generan rendición de cuentas. Pero en muchos casos también se les critica de que se han convertido en un show. En muchos casos se critica también de que se han convertido en un show para las audiencias, ¿no? O para la galería, podríamos decir.
O sea, yo aquí culpable, ¿no? Yo cuando vi esa audiencia, yo lo hice casi que, para mí era casi como ver una serie de Netflix, House of Cards, más o menos, ¿no? Claro, House of Cards con gente fea, pero eso, ¿no? Y me entretuve. Entonces fue como... Pero claro, una de las cosas que se le critica al sistema norteamericano, tal cual está ahora. ¿Mm? Pero usted tiene razón en cuanto a que sí genera mucha rendición de cuentas. Y Al que es un menos por sistema, ese, y que es un sistema muy transparente. claro, al menos por ese lado podría satisfacer un poco a la gente, es decir, como ese dicho que no comparto mucho, que tenemos a lo que elegimos. Mm. Mm. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna impresión que le dé el sistema norteamericano para de senadores, del Senado, elección de senadores? Profesor, ¿cuál es su ¿Mm? postura respecto al debate entre unicameralismo versus bicameralismo? Mire, depende, creo que hay que ser mucho más, eso lo vamos a ver, pero yo creo que hay que tener mucho más matices. ¿Ah? Creo que las razones para tener un sistema bicameral en un país unitario, si uno decide hacerlo unitario, son menores que para un país federal, pero, y esto es muy importante, el riesgo con con el unicameralismo es que los proyectos de ley vengan cocinados y que no se discutan y que se pase la planadora por encima, ¿no? O sea, aún en un país unitario, una de las gracias del bicameralismo es que te asegura que las cosas se discutan. Yo no sé si algunos de ustedes han seguido el debate sobre la legitimidad de la justicia constitucional. Hay gente que sabe que uno de los principales juristas en contra de la justicia constitucional es un neozelandés, Jeremy Waldron, que es profesor de la Universidad de Nueva York. Lo que mucha gente no sabe es que Jeremy Waldron es muy crítico del unicameralismo en su país, el unicameralismo en Nueva Zelanda. Jeremy Waldron está en contra de que existan tribunales constitucionales, pero él también está en contra del unicameralismo en Nueva Zelanda. Y me consta. Y él lo ha dicho, y es porque básicamente pasa que en Nueva Zelanda llegan los proyectos cocinados. Yo no tengo problemas con el unicameralismo, pero tienen que haber mecanismos que de alguna manera aseguren que se va a deliberar adentro de la Asamblea. ¿Le parece la respuesta, señor Díaz? Sí, profesor, me quedó bastante claro. ¿Alguien tiene algún otro tema o pregunta o comentario al respecto? Profesor, ¿Sí? yo con todos los defectos que tiene el sistema norteamericano, yo creo que sí, igual en cierto sentido sus defectos han sido lo que han llevado a hacerlo la primera potencia en todos los ámbitos, prácticamente económica, política, cultural. Así que tampoco los veo como que sus defectos sean tan defectos. Puede ser. Ahora, a ver, la principal virtud del sistema norteamericano, podríamos decir, es el hecho de que establece frenos y contrapesos. O sea, el sistema norteamericano, aquí una de las grandes tensiones, ¿no? Eficiencia, por una parte, versus control del poder. El sistema norteamericano no está hecho para ser eficiente. ¿Mm? Está hecho para controlar el poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema norteamericano funciona, y funciona muy bien, cuando hay baja polarización política. ¿Por qué? Porque los parlamentarios están mucho más dispuestos a llegar a acuerdos. Pero en situaciones de alta o altísima polarización política, el país muchas veces tiene problemas serios. Por algo ha tenido guerras civiles, etcétera. Ahora es interesante, ¿eh? No hay que dejar a Estados Unidos por descontado. Han pasado por situaciones muy, muy, muy terribles y de pronto han renacido así como de la nada. Simplemente porque son tan grandes y hay tanto poder económico. Entonces, no hay que dejar por descontado a Estados Unidos así como sí.
Eso respecto del sistema norteamericano. ¿Mm? ¿Cómo es el modelo alemán? El modelo alemán podríamos decir que se encuentra consagrado en la famosa ley fundamental, o la forma como me gusta decirla a mí, porque es menos rimbombante, la ley básica. ¿Mm? Pero tenía o había tenido antecedentes en la historia alemana, especialmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, y el otro antecedente que tuvo es en la Constitución de la República de Weimar, que fue la constitución que existió durante el periodo de entreguerras, ¿no? Después de la caída del Imperio Alemán y antes del surgimiento de los nazis, del nazismo. En Alemania, al igual que en Estados Unidos, el país se compone de varios estados, los cuales se denominan Land. Más aún, el principio del federalismo es de las propias normas, o se encuentra consagrado en la ley básica, y es de las pocas cosas que son inmodificables. Es un artículo pétreo de la Constitución alemana. ¿Mm? Al igual que en Estados Unidos, cada land posee su órgano ejecutivo, su órgano judicial y sus órganos legislativos. La diferencia con el modelo estadounidense son básicamente dos. En primer lugar, en cada uno de los estados de Alemania, porque es mucho más moderno, el Parlamento o la Asamblea Legislativa es unicameral, no es bicameral. En cada uno de los Land, de los pequeños estados de Alemania, hay una asamblea de una sola cámara. Y lo segundo, que es importante destacar, es que el órgano ejecutivo, el gobierno de cada estado, no es electo directamente por el pueblo, sino que es un sistema parlamentario. Eso quiere decir que la Asamblea Legislativa, a ver, en los detalles de los sistemas parlamentarios lo vamos a ver más adelante, pero por ahora lo que ustedes tienen que entender es que en un sistema parlamentario, la Asamblea Legislativa, o órgano legislativo, poder legislativo, como quieran que le llame, como quiera que se le llame, elige de entre sus miembros al gobierno. ¿Mm? Y a la persona que está a cargo del gobierno, que se llama primer ministro. ¿Mm? Los diputados de la Asamblea Legislativa eligen entre ellos quién va a ser el primer ministro. Y el primer ministro, a su vez, nombra a los demás ministros y le pide confianza a la Asamblea Legislativa y dura en el cargo mientras tenga la confianza a la Asamblea Legislativa. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Alemania no existen gobernadores en cada uno de los estados. Lo que existen son primeros ministros de cada uno de los land. ¿Mm? Eso es lo que hay. Ahora, la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo los estados de Alemania influyen en la federación, ¿no? En el gobierno federal, en el estado federal? Y aquí lo hacen a través de un órgano que se llama Consejo Federal. En alemán, Bundesrat. ¿Mm? Bundesrat. Bundesrat. ¿Qué es lo que ocurre? Formalmente hablando, Alemania no tiene un parlamento bicameral, ¿no? Tiene un parlamento unicameral que se llama Parlamento Federal, ¿no? O en alemán Bundestag. ¿Mm? Bundestag. El otro es Bundesrat, este es Bundestag. ¿Mm? Tiene un parlamento unicameral que se llama Bundestag y que es como una Cámara de Diputados, se elige directamente por el pueblo. ¿Mm? Y el Bundesrat, el Consejo Federal, es un órgano independiente. Formalmente son órganos distintos, no están relacionados. No forman parte de un solo mismo órgano legislativo. Sin embargo, tanto jurídicamente como en la práctica, ambos órganos colaboran para la elaboración de las leyes. ¿Mm? Hay muchos proyectos de ley que requieren la aprobación del Bundesrat. ¿Qué es lo que ocurre en Alemania? En Alemania, no todos los proyectos de ley pasan
por el Bundesrat. No todos los proyectos de ley pasan por el Consejo Federal. Todos los proyectos de ley, antes de pasar por el Parlamento Federal, por la Cámara Baja, podríamos decir, tienen que primero ser informados al Bundesrat, a la Cámara Alta, a esta que representa a los estados. Pero esto es solo para efectos de que la Cámara Alta, o Consejo Federal, o Bundesrat, conozca que se está tramitando un proyecto de ley en, en el otro órgano, ¿no? en el Parlamento Federal o Bundestag. Sin embargo, y esto es importante, todos los proyectos de ley, perdón, todas las reformas constitucionales, primero. En segundo lugar, todos los proyectos de ley que digan relación con la delimitación o creación de nuevos estados. Y todos los proyectos de ley que digan relación con competencias concurrentes, o que digan relación con, de alguna manera, la distribución de poderes entre el Estado federal y los Land, los estados constituyentes, tiene sí o sí que pasar por el Bundesrat, ¿no? por el Consejo Federal, por este otro órgano que representa a los estados. ¿Qué luego ocurre? En las reformas constitucionales sí o sí tienen que ser aprobadas por ambos órganos, tienen que ser aprobadas tanto por el Bundestag como por el Bundesrat, por 2/3. Mientras que respecto de estas leyes, que son las leyes que de alguna manera distribuyen poderes entre la federación y los estados, y las leyes que de alguna manera cambian los límites geográficos de los estados, tienen que ser aprobadas por el Bundesrat y el Bundestag y el Bundesrat, y si no hay acuerdo, se forma una comisión mixta. Ahora, si se forma una comisión mixta y no se acuerda un texto compartido, normalmente, o la regla general, es que el Bundestag, la Cámara de Representación Directa del Pueblo, le puede doblar la mano al Bundesrat. Puede insistir con su proyecto de ley, con un quórum un poco más alto, mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. Y ahí el proyecto de ley pasa. Sin embargo, y esto es interesante, si el Bundesrat, si el Consejo Federal vetó el proyecto de ley por 2/3, entonces el Bundestag, el Parlamento Federal, el órgano que representa directamente al pueblo, solo le puede doblar la mano por 2/3. Así es como funciona el sistema en Alemania. Suena enredado, pero la verdad es que no lo es tanto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo los estados están representados en el Bundesrat, en el Consejo Federal, en Alemania? A diferencia de Estados Unidos, en el Bundesrat no hay senadores. Lo que ocurre es que el Bundesrat, o en el Bundesrat, cada estado tiene una cierta cantidad de votos dependiendo de su población. Entonces, un estado muy poblado, por ejemplo, como Baden-Württemberg, tiene 6 votos, lo mismo que Baviera, por ejemplo, mientras que un estado poco poblado como Bremen tiene 3 votos. ¿Qué es lo que sucede? Cada uno de los Land tiene una delegación, que es una especie como de embajada, podríamos decir, en el Bundesrat. Y para discutir los proyectos de ley y emitir sus votos, tiene que enviar lo que se llama una delegación. ¿Quién elige la delegación? La delegación que va a emitir los votos en el Bundesrat, en el Consejo Federal, lo eligen los gobiernos de cada estado.
Entonces el primer ministro y los ministros de cada estado, en Alemania, los que deciden quiénes van a ser los delegados que van a emitir los votos en el Consejo Federal. Y en la práctica, porque no hay inhabilidad, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces es el propio primer ministro de cada estado, más otros ministros, quienes son los delegados. ¿Mm? En el fondo es como si dijéramos que en Chile que el gobernador regional y algunos miembros del gobierno regional pasan a ser senadores de pleno derecho. ¿Mm? Y van al Senado a discutir proyectos de ley, etcétera, y los votan. Sería algo por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el Bundesrat, en el Consejo Federal, los votos que tiene cada estado no se pueden separar. Todos los votos tienen que ser emitidos en un sentido. Entonces, por ejemplo, si un estado como Baden-Württemberg tiene 6 votos y están discutiendo un proyecto de ley, por ejemplo, el cual incrementa las competencias de la Bundespolizei, ¿no? O de la Policía Federal, y Baden-Württemberg está en contra de ese proyecto, los 6 votos tienen que ir en contra de ese proyecto. O sea, de alguna manera, todos los votos de un estado tienen que ir a un cierto lugar, o tienen que ir a una cierta opción. No hay posibilidad de partir tus votos. Así es como funciona el sistema alemán. Porque claro, la idea del Bundesrat, del Consejo Federal, es que el voto es por estados y se representa a los estados. Y por eso las delegaciones son por estado. Y la otra gracia del Bundesrat, o la otra idea del Bundesrat, es que hay una cierta conexión entre el gobierno de cada land, de cada estado, y la influencia en la política a nivel federal, ¿no? ¿Por qué? Porque son las mismas personas en la práctica quienes son a la vez, podríamos decir, por usar una terminología, son a la vez senadores y miembros de los gobiernos a nivel regional. ¿Qué les parece el sistema alemán? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Tienen dudas? Ojo, que muchos sistemas federales se han basado en el sistema alemán. España le copió muchísimo a Alemania a la hora de hacer sus comunidades autónomas. No en el Senado, pero en otros temas le ha copiado muchísimo a Alemania a la hora de hacer sus comunidades autónomas. Lo mismo Sudáfrica. Señor Sánchez, dígame. No sé, yo siento de que el sistema alemán a mí me da más confianza simplemente porque no funciona como el sistema norteamericano. No estoy muy en desacuerdo por mi parte por cómo funciona el norteamericano. Sí, Así lo que que pasa como es que que, por descarte prefiero el alemán. ojo, hay un tema que hay que decir. Todos estos sistemas se pueden mezclar. Estas son formas, lo que estoy diciendo, formas puras de hacer la cuestión. Pero ojo, hay que ser un poco caritativo con los norteamericanos. Piensen que el sistema norteamericano es del siglo XIX, XVIII. El otro es del siglo XX. Y ha durado mucho menos. Entonces, claro, uno puede decir, es re fácil mejorar lo que está. No sé si me... Pero sí, es un buen punto. Ese era mi comentario. Gracias. Pero está bien. ¿Alguien tiene algún otro comentario, duda, consulta? Profesor, yo, ¿Sí? en cuanto a las cámaras, a la cámara alta y a la cámara baja, ¿Sí? usted dijo que representaba al pueblo, ¿eso significa que representa a la nación en general? Sí, Y la o sea, otra, los estados en específico. a los ciudadanos en general, sí. Ah, ya, esa Por era eso mi es duda. electa directamente por el pueblo, por los ciudadanos. O sea, el Bundestag es electo directamente por los ciudadanos. Y por eso es que el Bundestag es la cámara que elige a la canciller y eso. La canciller Merkel es una diputada del Bundestag. Al mismo tiempo de ser primera ministra, por supuesto.
¿Alguien tiene más dudas sobre el sistema alemán? ¿Consultas, comentarios? Sí, señorita Colque. Profesor, eso que usted acaba de decir sobre que se puede hacer primer ministro y a la vez una clase, suerte de diputado, eso no sería un poco, no sé, yo lo veo raro, porque le deja poca autonomía que otra persona pueda entrar en el juego, por decirlo de alguna forma. Bueno, es una de las cosas que se critica, pero en todos los sistemas parlamentarios, incluido España, que se llama presidente del gobierno, pero es un primer ministro. Sí. O sea, el primer ministro es un diputado. Ahora, ojo, que la gran gracia que tienen los sistemas parlamentarios es que te aseguran que la persona que tiene mayoría en el Congreso o en la Cámara Baja pueda gobernar. Y más aún, también otra de las grandes gracias que tienen, que a mí me gusta, es el hecho de que te da menos oportunidades al populismo, ¿no? Porque de alguna manera el elector tiene que votar por el equipo, no vota por una sola persona. Y también pasa otra cosa que es importante también, que sí es cierto, uno puede decir que hay conflicto de interés en cuanto la misma persona es diputado y miembro del gobierno, pero por el otro lado pasa lo siguiente, y es que en la práctica muchas veces los diputados tienen que demostrar que han logrado resultados, ¿no? Para los intereses de sus electores. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando un diputado tiene muy poco poder, al final del día no puede hacer nada relevante, pero igual nomás que tiene que responder ante sus electores, eso es un incentivo simplemente para que no sea responsable. Pero eso no caería, ya llevándolo a otro extremo, pero no caería en una suerte de futura próxima campaña para ser reelegido. Puede ser, pero a ver, esto es divertido, esto te habla mucho de las mentalidades. En los países parlamentarios nadie se cuestiona este hecho de que una persona sea a la vez diputado y ministro. No consideran que hay un problema de conflictos de intereses, no consideran que es un tema de, no, tiene que representarme a mí, al distrito, y se está preocupando de temas de gobierno. No, la gente de hecho los vota diciendo, si voto por esta persona y se hace ministro, y esta persona es ministro, vamos a salir beneficiados. No lo consideran un problema. O sea, lo ven como un doble poder. Sí, poca gente lo ve como, no se lo ve como un problema. Interesante. O sea, es una cosa muy chilena esto de verlo como algo problemático. Ya, yo creo que está como en la psiquis del chileno por la evolución política que hemos tenido, o lo que vemos en verdad. Sí, es a lo que estamos acostumbrados, pero no... Que uno esté acostumbrado a una cosa no te dice nada si es correcto o incorrecto, eso va por otro carril. Quiere decir que uno está acostumbrado a algo nomás. Señorita Romero. Profesor, en cuanto a ese ejemplo que dio de la señora que era primer ministro y a la vez miembro de la Cámara Baja. Sí, la canciller Merkel. Sí, mi pregunta es en cuanto a que usted señaló que los primeros ministros eran quienes elegían a los representantes en cuanto en la Cámara Alta. Entonces, en este caso de que... No, eso no es así. Eso no es así en Alemania. Sí, los primeros ministros, pero los primeros ministros de cada estado, no la primera ministra federal. Ya entendí. Profe, acuérdese que una federación, la canciller Merkel es la primera ministra federal, no de cada estado. ¿Profesor? ¿Sí? Otra pregunta quizás random, pero no tiene mucho que ver con el tema, sino más de cultura política. ¿Sí? ¿Por qué la canciller federal o el canciller federal se llama... ¿Canciller federal? Perdón, el primer ministro federal se llama canciller si nosotros ocupamos ese término para el ministro de Relaciones Razones netamente históricas. Ya, pero ¿qué significa esa palabra? Es como la palabra magistrado, ¿no? Magistratura, puede significar lo que uno quiera dependiendo de qué es lo que uno quiere. Realmente entiendo, hay una cosa... ¿Es polisémico el término? Sí, es súper polisémico. Hay una cosa que hay que tener, pero una buena pregunta, hay una cosa que hay que tener en cuenta, los nombres de las cosas no son tan relevantes como lo que hacen. O sea, da lo mismo si el presidente se llama presidente de la República, director supremo,
presidente del Estado gran güey chafe de la República. Lo que importa es para qué sirve, ¿no? Aunque claro, hay ciertos nombres que son mejores que otros. Yo personalmente prefiero el nombre Parlamento al nombre Congreso, pero creo que los nombres no son tan importantes, los nombres son convenciones nomás. Podríamos llamarle, usando su nombre, este cargo le podríamos llamar Mauricio, por razones convencionales, y serviría igual, ¿no? Angela Merkel es la Mauricio de la República Federal de Alemania. Y mientras todo el mundo entienda que Mauricio quiere decir algo relacionado con tener competencias de jefe de gobierno, sería irrelevante. Ya, profe, perfecto, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda o consulta? ¿O comentario? ¿Les gusta, no les gusta? ¿No? Bueno, con eso le damos por hoy. De alguna manera, yo lo último que quería decir era que todo el resto de las federaciones, ustedes las pueden estudiar como un poco una mezcla de estos dos sistemas, ¿no? Por ejemplo, Australia es una federación muy parecida a Estados Unidos, pero con la diferencia de que tiene sistema parlamentario. Lo mismo la India. Canadá, en muchos sentidos, una federación parecida a Estados Unidos con sistema parlamentario, pero con una gran debilidad, que es que el Senado lo hicieron en el modelo de la Cámara de los Lores, inglesa, y por lo tanto no lo eligen las provincias, lo elige la reina, que en la práctica significa que lo elige el primer ministro. En Canadá. La India es una federación, efectivamente. Y respecto del famoso federalismo latinoamericano, podríamos decir que, bueno, es federalismo realmente solo en el nombre. En el sentido de que formalmente tiene una estructura federal, pero en la práctica lo que se critica mucho de América Latina es que el nivel central tiene muchísimo poder. O sea, en la práctica sigue siendo súper centralizado. Y por el otro lado hay grandes niveles de populismo y de caudillismos locales. Cosa parecida se puede decir de Rusia, ¿no? Rusia se supone que es una federación, pero un país enormemente unitario en la práctica. Los nombres de las cosas, nuevamente, no te dicen exactamente cómo es la realidad en el terreno. En Alemania y en Estados Unidos sí, pero en muchas partes del mundo no. Eso. ¿Alguien tiene una última cosa? Si les gustara la idea de la federación, no les gustó, ¿les parece bien, les parece mal, les parece pésimo? Cita cualquiera, dígame. La verdad es que me gusta la idea, pero tengo mis reservas para la aplicación del país. Siento que es una muy buena forma de poder distribuir el poder, de poder avanzar, pero para nuestra realidad tienen que haber ciertas limitaciones extras o marcar bien los parámetros en la cual las autoridades que se escojan van a actuar. Y también establecer mecanismos de control o de supervigilancia del poder. Sí, o sea, el gran problema que tienen las federaciones actualmente, y esto lo pueden ver en la bibliografía complementaria, o para el grupo que se anime a hacer algo sobre federalismo. El gran problema, y esto lo pueden ver todo en la bibliografía complementaria, el gran problema que en la práctica tienen los sistemas federales, y es un problema técnico muy difícil, y ni siquiera los alemanes lo han sacado bien, porque nadie puede sacarlo bien. O sea, siempre es el tema de duplicación de competencias. El tema de qué es lo que pasa cuando las competencias del Estado federal y las regiones o los estados constituyentes son muy parecidas y empiezan a haber choques entre ellas y empieza a haber problemas de que se pierde plata porque se está financiando dos veces la misma cosa, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema que tienen las federaciones actualmente.
pero hasta cierto punto también se puede decir que los estados unitarios la tienen. A ver, por ejemplo, un tema que se dice en Chile, esto para que lo piensen. El Estado chileno a nivel OCDE, la desigualdad antes de impuesto, en Chile es más o menos similar a la que hay en los países escandinavos. Lo que ocurre es que en los países escandinavos, la desigualdad después de impuesto baja mucho más. Eso lo que te quiere decir es que el Estado chileno tiene muchas ineficiencias. Y hay mucha plata que se pierde al interior del Estado chileno. De 100 pesos que recibe el Estado chileno, solo 30 le llegan al usuario final, mientras que, en los países, mientras que con el Hogar de Cristo, por ejemplo, al revés. Eso quiere decir que el Estado chileno está perdiendo mucha plata en ineficiencia. Eso para que lo piensen. Bueno, y es por eso que quizás, por ejemplo, la idea de hacer transferencias directas a la gente de plata, en vez de tener muchas burocracias en temas sociales, no hace poco sentido. Simplemente para eliminar ineficiencias. Por eso ya es otro tema. Bueno, les doy hasta tienen hasta el 15 de junio para que se organicen en grupos y me den temas dentro de los del sílabus. Por supuesto, los pueden especificar mucho más. Como somos 30 aproximadamente, serían 6 grupos de 5 personas. Eso. Y ¿Profesor? no, sí. Una pregunta técnica respecto a la presentación. ¿Usted nos va a dar la estructura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el tema? ¿O es una investigación libre? Es una investigación libre. A mí lo que me interesa sobre todo, pues, es bastante libre. A mí lo que me interesa sobre todo es que relacionen los contenidos del curso con alguna discusión pública relevante. Y si se refiere a la discusión constitucional chilena, mucho mejor. O sea, esa es como nuestra brújula, algún tema de relevancia que podamos resolver con los conocimientos del curso. Exacto, y que lo puedan adaptar a la realidad chilena. Ok. Eso es lo que me interesa. Porque claro, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en este curso? Yo les estoy presentando modelos para que ustedes piensen qué cosas son adaptables o no a la realidad nacional, considerando la cuestión constituyente, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que ver del menú qué galletas se comen y qué galletas no se comen. O qué parte del chocolate se comen y qué parte del chocolate no se comen y por qué. Pero eso es lo que me interesa. Que empiecen a jugar con esta cuestión como si fuese un poco una plasticina, ¿no? Eso. Que tengan una buena semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Que esté Hasta bien. luego. Igualmente, Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, profesor, hasta luego.